Las montañas de picos nevados refrescan sus pies en las límpidas aguas del mar Mediterráneo. Grecia tiene unos 13.000 kilómetros de costa. Bienvenidos a Hellas. Bienvenidos a este viaje de descubrimiento a los hitos de la mitología griega, a las raíces de la historia europea, a la cuna de la cultura occidental. Bienvenidos a casa. Grecia. De las montañas a la costa. Costa meridional y Ática. En este episodio vamos a viajar a la costa sur, desde Río a Mesolonghi. Luego seguiremos por el Golfo de Corinto pasando por Naupacto hasta Delfos. Después nos dirigiremos a las Termópilas, al Cabo Sunión en la costa del mar Egeo y Atenas. El último tramo de nuestro viaje nos llevará al Pireo para finalizar en el Golfo Sarónico. Conoceremos a Philip, que nos mostrará las entrañas del segundo puente en suspensión más grande del mundo. Philip se encarga de la seguridad en caso de terremoto. En la laguna salada de Mesolonghi nos reuniremos con Estilianos, que nos enseñará cómo se conserva el abgotarajo, el caviar griego. En Delfos nos espera Angeliki, una geóloga que intenta desvelar el misterio del antiguo oráculo. En los bosques de Ática, Evangelos, de 82 años, obtiene oro líquido de los árboles, el ingrediente clave del original vino Retsina. Con el grafitero Loaf haremos un tour privado por su estudio, las calles de placa, bajo la Acrópolis. Andreas trabaja como caricaturista en el periódico ateniense Kathimerini. Uno de sus temas más recurrentes es la democracia, en la antigüedad y ahora. La medallista olímpica Sofía entrena en el Golfo Sarónico. Con ella comprobaremos sus límites, al tiempo que filosofamos sobre el Naftosini, el ancestral conocimiento que los griegos tienen del mar. En el extremo más exterior de la Grecia continental, donde la tectónica de placas abrió una brecha entre la península del Peloponeso y el continente europeo, un puente de 2 kilómetros une las orillas del Golfo de Corinto. El puente de Río, símbolo de todo un siglo. Aquí trabajan Philip Corbett y su equipo. Su función, garantizar la seguridad del puente, nada más y nada menos. Examinan regularmente su estructura y sus enormes cables en busca de señales de fatiga en los materiales. Después de todo, el puente está situado en una zona de gran actividad sísmica. El interior de los poderosos pilares también se inspecciona con regularidad, lo que significa bajar 600 escalones. Philip Corbett es inglés, pero se crió en Francia. Llegó a Grecia hace 15 años, cuando se erigieron los enormes pilares del puente. Desde entonces pasa los días encaramado a esta estructura o en las entrañas de la bestia. Hoy el equipo va a inspeccionar el estado del hormigón porque este material también envejece, sobre todo aquí, bajo el agua del mar. Ahora vamos a realizar un examen de la parte superior. Esta plataforma nos permite inspeccionar una sección de hormigón de 3 metros de una sola vez. Cuando llegamos al extremo superior de una fila, bajamos, reajustamos la plataforma y comenzamos con el siguiente segmento. Hacemos estas inspecciones cada 4 años. Así podemos controlar de cerca el estado del hormigón e identificar cualquier anomalía. Luego metemos todos los datos en el ordenador y lo incluimos en el informe correspondiente, que nos servirá para elaborar el plan de mantenimiento para el año siguiente. En esta zona, el lecho marino está formado por arena, arcilla y sedimentos.
No hay una superficie compacta que sirva de anclaje a los pilares de este gran puente. Así que esta enorme estructura flota, por así decirlo, sobre el fondo marino. Descansa sobre una capa nivelada de gravilla ideada para evitar que el puente colapse en caso de terremoto. Es una construcción colosal. Confiamos en su diseño, pero tenemos que ser rigurosos con las inspecciones. No tenemos miedo. Unos enormes cables conectados a unas grandes estructuras que funcionan como amortiguadores mitigan las vibraciones. En caso de que se produzca un terremoto, hay un sistema bajo el tablero que lo conecta con los pilares. ¿Cómo funciona? Durante una tormenta o un terremoto, bloquea el tablero transversalmente. El tablero permanece en estado gracias a esta conexión que lo une a los pilares. En caso de que esta unión se rompa, los amortiguadores de abajo absorberán el movimiento que se produzca entre el tablero y los pilares. Para mí es un reto diario, porque nuestro equipo es como una familia, una especie de familia de técnicos e ingenieros que cuida del puente todos los días. Pero no se trata solo de un reto técnico, sino también humano. Técnico porque hay muchas variables, terremotos, fuertes vientos. Por eso necesitamos acceso directo a la tecnología. Tenemos que estar muy cerca de la estructura. Y también es un reto humano por los diferentes idiomas con los que trabajamos. En nuestro equipo hay expertos de Francia, Alemania y Grecia, y todos tenemos que estar perfectamente coordinados. Ya han terminado de inspeccionar el hormigón. Y ahora ha llegado el momento de subir los 350 escalones que los llevarán al nivel del mar. Luego hay 250 más hasta alcanzar el tablero. Philip Corbett lleva trabajando aquí desde 1999 y como muchos de sus colegas le ha cogido mucho cariño al puente. No es de extrañar, en cierto sentido es su criatura. Es la criatura de mucha gente. Trabajamos más de 900 personas en su construcción y todos veíamos la obra como cosa nuestra. Personalmente me siento muy próximo al proyecto, pero supongo que como los demás. Trabajo aquí desde hace ya 15 años, desde que comenzamos con las obras. Y sí, le tengo cariño, pero creo que todos los que hemos trabajado en este proyecto sentimos más o menos lo mismo. No se puede evitar. Orgulloso de su puente, Philip sube incontables escalones hasta llegar a la parte superior, a 164 metros sobre el mar. Subir aquí siempre resulta emocionante. Hoy, con un tiempo tan bueno, el paisaje es precioso. Hay una gran visibilidad. No sopla el viento, así que no notamos movimiento alguno. Pero esto es una estructura viva porque hay tensión en los cables que van de un extremo al otro. Se puede sentir el movimiento, sobre todo cuando sopla el aire. Es una estructura viva, como ya he dicho. A pesar de su estabilidad y de la sensación de seguridad que da, está viva. El puente de Río se construyó para que durara 120 años, promesa de ingeniero. Y si Philip y su equipo siguen con las inspecciones regulares y las rápidas reparaciones, debería aguantar mucho más, en cuyo caso, los tataranietos de Philip quizá puedan utilizar el puente para cruzar del Peloponeso a la Grecia continental. Por ejemplo, para visitar la laguna de agua salada de Mesolonghi, a solo unos kilómetros al oeste.
El agua de la laguna está repleta de peces. Por eso no es de extrañar que a los flamencos les guste tanto venir aquí. Largos diques dividen varias secciones de la laguna, y son muchos los peces que dejan el mar abierto para alimentarse en estas aguas. Stilianos Kotsaris también vive de los animales que habitan la laguna. Es un experto en la preparación de un peculiar manjar hecho con huevas de mújol, el avgotarajo o caviar griego. Todos los años, las aguas de la laguna, donde también se alimentan los flamencos, atraen a miles de mújoles, en griego kefali. Vienen hasta aquí desde mar abierto para aprovisionarse de alimento en su largo viaje invernal al Mar Negro. Para Stilianos, que desciende de una familia de pescadores, su llegada marca el comienzo de la temporada de recolección. Aquí, en la laguna, es donde el mújol produce los huevos. Después, sale de nuevo a mar abierto para desovar. Si Stilianos no los atrapa antes, claro. Hay que tener mucho cuidado. Al pez se le realiza una especie de cesárea para extraer el saco de los huevos, sin hacer daño al animal, si es posible. Entonces es cuando comienza la elaboración del avgotarajo. Stilianos ya no pesca. Ahora prefiere comprar los sacos de huevas a los pescadores locales para concentrarse en su especialidad, el complicado y delicado proceso de conservación de las huevas. Primero se cura el saco de huevas. Es muy importante para la calidad del caviar. Se hace para que se conserve durante mucho tiempo. Si el caviar permanece en sal 10 minutos más de lo debido, quedará demasiado salado. Si está 10 minutos menos, se echará a perder. Así que este primer paso es muy importante y hay que hacerlo muy bien. Además, es fundamental el resto del proceso. Se tarda entre 2, 4 y 6 horas, dependiendo de lo grande o grueso que sea el saco de huevas. La verdad es que solo se sabe si está listo cuando lo tocas. No basta con mirar el reloj. La persona que haga esto debe tener experiencia y debe valorar su estado con los dedos. Ahí está el secreto. Después del tiempo adecuado se quita con mucho cuidado la sal sobrante, antes de comenzar con el delicado proceso de secado. Después viene el encerado. La bolsita con las huevas secas se sumerge varias veces en cera de abejas, por supuesto. De esta forma se sella, garantizando su conservación. Y después este manjar caro y exquisito llega a la tienda, donde puede permanecer un año más o menos, si no se vende o se consume antes, como suele ser el caso. A veces Stilianos incluso hace entregas a domicilio. Hoy se lleva este manjar a su casa para disfrutarlo con una amiga que ha preparado todo lo necesario para una refinada cena. Ouzo, chipouro, whisky y pan caliente son los mejores acompañantes. Así ha sido desde siempre. Se solía cortar en lonchas muy finas, se quitaba la cera y se comía acompañado de ouzo, chipouro o un chupito de whisky. Y así es como se toma aún hoy en día. Se corta en lonchas finas, se quita la cera y con ella la fina piel del saco de huevas. Este caviar griego también se puede servir con espagueti o ensalada, incluso como canapé. Las opciones culinarias son infinitas. Sin embargo, sí hay un momento idóneo para saborearlo.
al aire libre y durante la puesta de sol. A la mañana siguiente reanudamos nuestro camino hacia el este, siguiendo el Golfo de Corinto, la ciudad portuaria de Naupacto. En una torre de la fortificación sobre el muelle se alza la escultura del gran escritor español Miguel de Cervantes, el creador de Don Quijote. ¡Qué curioso! ¿Qué hace la estatua de un escritor español presidiendo la entrada a un puerto griego? La respuesta es sencilla. En 1571 la Armada española venció aquí a la flota otomana en la batalla de Lepanto. Cervantes participó en la terrible lucha entre galeones, por eso muchos años después, los griegos levantaron este monumento para agradecerle su contribución en la batalla que los liberó del dominio turco. Justo al lado se encuentra lo que en la antigüedad estaba considerado como el ombligo del mundo, el Oráculo de Delfos, un centro de política internacional. La élite mundial venía aquí desde lugares muy lejanos, a veces a miles de kilómetros, para recibir consejo y conocer si eran propicios los augurios para fundar una colonia o ir a la guerra, por ejemplo. Por aquel entonces la Pitia, la sacerdotisa de Apolo, se sentaba aquí y proclamaba sus oráculos. Enigmáticas sentencias que luego otras sacerdotisas interpretaban, basándose en la información proporcionada con antelación por una red de espías repartida por el Mediterráneo. Se decía que la suma sacerdotisa se inclinaba sobre una grieta en la tierra por donde emanaba un misterioso vapor. Hasta el día de hoy, no se sabe con seguridad a qué se referían exactamente los antiguos. La verdadera naturaleza de estas emisiones es un misterio que también interesa a geólogos como Angeliki Mentzafou. Ella conoce bien la geología de la zona y pretende resolver el enigma de Delfos. En esta zona siempre ha habido mucha actividad geológica, debido a la tectónica de la región. De hecho, seguimos encontrando muchas fisuras en la tierra, grietas que están en continuo movimiento. Según una teoría, el oráculo de Delfos se encontraba sobre una fractura de la que emanaba gas, y quizá fuera la inhalación de este gas lo que sumía a la Pitia en el estado de trance necesario para realizar sus predicciones. Por toda la región, Angeliki ha encontrado numerosas fisuras en la roca, por la que antiguamente emanaría vapor desde el interior de la Tierra. Quizá los gases tuvieran un efecto tóxico y alucinógeno. Hay muchas teorías sobre los gases que emanaban del interior de la Tierra en esta zona. Primero se pensó que podría ser simple etileno. Esta teoría se basaba en las muestras tomadas de las rocas de la zona. El agua fluía por la piedra caliza y se liberaba etileno como resultado. Pero otra teoría postula que podría tratarse de metano. Las últimas hipótesis, sin embargo, proponen otra solución: que el gas emitido fuera una mezcla de dióxido de carbono y ácido sulfídrico, y que esos dos gases eran liberados por actividad sísmica o tectónica. Lo cierto es que no se sabe con certeza qué gas alimentaba los poderes proféticos de la suma sacerdotisa. Se dice que el oráculo se tomaba vacaciones durante el invierno. Cuando la nieve cubría las montañas, la fuente de sabiduría de Delfos se secaba, una prueba más de que eran los vapores que salían de la tierra lo que sumergía a la sacerdotisa en el estado de trance necesario para realizar sus profecías. Cuando había nieve en las cumbres, los manantiales y los arroyos de los valles se secaban. El agua que corría por ellos y que se colaba por las grietas al interior de la tierra era la causante de los vapores. Sin agua no hay vapor.
Aquellos que venían aquí hace 2500 años en busca de consejo traían consigo valiosos regalos y ofrendas, convirtiendo a Delfos en una de las ciudades más ricas de Europa. En este edificio es donde se almacenaban los tesoros donados solo por los atenienses. El oráculo hace mucho que guarda silencio, pero Delfos sigue confiando en las contribuciones de los visitantes. Turistas de todo el mundo vienen aquí para conocer uno de los destinos más populares de Grecia, el segundo más visitado solo después de la Acrópolis de Atenas. Delfos fue también la sede de los Juegos Píticos. Se organizaban cada 4 años, 2 años antes que los Juegos Olímpicos, pero a diferencia de estos, los Píticos también incluían concursos musicales y poéticos. Los participantes cantaban y componían piezas musicales para el dios Apolo, y aquellos que habían solicitado audiencia al oráculo sacrificaban además un animal en su honor. Es fascinante. Todos tenemos la necesidad de pedir ayuda o consejo cuando nos encontramos en situaciones difíciles o cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Eso es algo que nos ocurre a todos, y por aquel entonces sucedía igual. La gente acudía al oráculo en busca de ayuda, consuelo. Por supuesto, las sacerdotisas se aprovechaban de la situación. Pero la gente necesitaba consejo, y por eso acudían a Delfos. Querían respuestas. Quizá fuera la humana necesidad de una certeza divina lo que hizo que Delfos alcanzara tanto prestigio en aquellos tiempos, o puede que su fama se debiera a los misteriosos vapores que emanaban de la tierra. En cualquier caso, hay actividad en las entrañas de la tierra, sobre todo en esta parte del país. A pocos kilómetros encontramos otro lugar famoso con reservas de gas similares, las Termópilas. Aquí la tierra también exhala, pero su aliento huele a azufre y el agua está caliente, a unos 40 grados centígrados. Comenzamos nuestro viaje por la costa meridional en Río y Mesolonghi. Seguimos por el Golfo de Corinto hasta Naupacto para desviarnos después hacia Delfos y las Termópilas. Desde aquí proseguiremos hasta los bosques de Ática y luego al mar Egeo y al Cabo Sunión. Estos densos pinares son típicos de Ática. Los pinos no solo son el hogar de las cantarinas cigarras, además huelen bien, sobre todo cuando hace calor. Entonces es cuando los árboles desprenden un acre aroma a savia. Aquí trabaja Evangelos Mitrogiannis, recolecta el oro líquido de los pinos. Ya siendo niño, acompañaba a mi padre para aprender el oficio. Y ahora sigo con la tradición. Tengo 82 años y todavía puedo subir y bajar por estas colinas. Ya nadie se dedica a esto. Solo yo. Hace unos años la resina de los pinos se utilizaba en muchos productos químicos, antes de que la industria petroquímica desarrollara otras alternativas. Antiguamente se usaba para fabricar aguarrás. Las fábricas que antes producían aguarrás ya no lo hacen. Antes era una industria importante, pero ahora se usan resinas sintéticas. Ya no hay aguarrás orgánico como en mis tiempos. Las fábricas también fabricaban colofonia para los arcos de los violines. Gran parte de la producción se exportaba. En mi pueblo, al menos un centenar de personas se dedicaban a recolectar la resina. Cuando este líquido denso y pastoso sale por la corteza, Evangelos jura que puede oírlo. El anciano selecciona los pinos que le parecen más fuertes, capaces de soportar la pérdida de resina, y se pone manos a la obra. Según Evangelos, esto no perjudica a los árboles.
No, que la resina salga es bueno. Si uno deja a los pinos en paz y no les saca la resina, a veces después de 3 o 4 años acaban secándose. Ocurre lo mismo que con la fruta. Los higos, las uvas, si no la coges, se pudre. La palabra griega para resina es retsina. En un principio la resina se usaba para sellar los barriles de vino. La gente pronto se dio cuenta de que el residuo de resina le daba al vino un agradable toque especiado. Este nuevo vino local pasó a llamarse simplemente retsina. Evangelos cree que el vino con resina es mucho más sano, medicinal incluso. El vino con resina es lo mejor que hay. Cuanta más resina le pongan, mejor. Es un error tomar el vino sin resina. Pero los productores de vino ya no quieren comprarla. Cobramos 5 euros el kilo, ya ve. Pero ellos quieren reducir costes. Así que ahora el vino no lleva resina. Claro que bebo retsina. Ahora iba a comer y no sé qué habrá en el menú. Pero sea lo que sea, lo bajaré con 2 vasos de retsina. ¿Solo 2? Retsina antes era sinónimo de vino blanco griego. Pero ya apenas quedan viticultores que se enorgullezcan de añadir esta sustancia a su producto. Todo lo contrario, ahora aseguran que la resina enmascara otros importantes matices. La fruta de sus vinos es demasiado buena para que se le añada nada más. Según parece, ya casi nadie produce retsina, aunque aún se puede encontrar, generalmente la variedad barata, la que se produce principalmente para la exportación. Pero un vaso de retsina bien fresquita frente a estas aguas azul turquesa sigue siendo el sueño de muchos turistas, la versión griega de la Dolce Vita. El Cabo Sunión, en las azules aguas del mar Egeo. Aquí, en el extremo sur de la Grecia continental, se encuentra el templo de Poseidón. Un lugar emblemático de la mitología griega. Aquí es donde Egeo, el rey mitológico de Atenas, esperó el regreso de su hijo Teseo, que había partido en una peligrosa misión para matar al Minotauro. Teseo le había prometido que si lo conseguía cambiaría las velas negras de su barco por unas blancas. Teseo mató al Minotauro, pero olvidó cambiar las velas. Al ver el barco con las velas negras acercarse al puerto, el rey, desesperado, se arrojó al mar desde un acantilado. Esa es la razón de que esta parte del Mediterráneo reciba el nombre de Mar Egeo. Comenzamos nuestro viaje en la costa sur. Avanzamos a lo largo del Golfo de Corinto hasta Delfos. Nos adentramos en los bosques cercanos a Maratón para regresar de nuevo a la costa, al Cabo Sunión. Ahora nos dirigimos a la capital griega, Atenas. Después continuaremos hacia el Pireo y las aguas de Salamina. Dejamos atrás el Golfo Sarónico, pasamos el viejo aeropuerto en desuso y ya vislumbramos Atenas. Una megalópolis de más de 4 millones de habitantes, donde a pesar de todo aún es posible encontrar rincones tranquilos. Tras su apogeo en la antigüedad, Atenas fue durante muchos años poco más que un pueblo. Hace 2000 años, la zona comprendida entre el monte Licabeto y la Acrópolis ya era un popular destino turístico, aunque por aquel entonces solo hubiera un par de cientos de edificios. La gran era de los atenienses ya pertenecía al pasado, pero el mito de la antigüedad clásica como cuna de la civilización occidental prosperó igualmente. Muchos años después, algunos europeos admiradores de la cultura griega retomaron las ideas clásicas y en el siglo XIX
Promovieron la recuperación de los antiguos valores atenienses, apoyando las guerras griegas de la independencia y ayudando a un príncipe bávaro a ocupar el trono de Atenas. El nuevo rey encargó la construcción de varios edificios: la Universidad de Atenas, la Biblioteca Nacional, la Academia Nacional y el Palacio Real. Secciones enteras de la antigua ciudad fueron destruidas para dejar paso a las modernas construcciones neoclásicas. Atenas creció rápidamente, convirtiéndose de nuevo en una gran metrópolis. Uno de esos edificios quizá les resulte familiar a los espectadores de los telediarios: el Palacio del Rey Otón I, reconvertido en sede del Parlamento griego. Aquí todos los domingos una unidad de élite realiza la ceremonia del cambio de guardia. El uniforme data de los tiempos de la Guerra de la Independencia. Ahora Atenas es conocida como la capital europea del graffiti. Ya tengan permiso oficial o se hagan ilegalmente, ya sean de refinado diseño o algo más burdos, ya se consideren la expresión estética de una visión o un mero panfleto político, son muchos los murales que adornan las paredes de multitud de edificios. El centro del casco viejo es el territorio de Loaf, un famoso grafitero. Aquí lo vemos de camino a Plaka, un barrio situado bajo la Acrópolis. Le eché el ojo a este barrio hace ya un tiempo. Antes estaba como abandonado. Bueno, sin el cómo, estaba abandonado, en ruinas. Así que decidí pintarlo, para convertirlo, poco a poco, en una especie de galería de arte. Y funcionó. Solo 6 meses después ya había terminado. Lo hice solo porque el barrio estaba muy mal. Siempre me ha gustado dibujar, desde que era un niño. Después, en secundaria, conocí a unos chavales que ya hacían graffiti y me gustó mucho. Me di cuenta de que se me daba mejor desarrollar los dibujos al aire libre que sobre el papel. Quedaban mejor en las grandes superficies. Por eso lo hago, porque me siento libre, libre de las restricciones de las pequeñas superficies. Aquí hay grandes espacios donde puedo hacer lo que quiera, donde quiera, casi siempre. Los temas que más me interesan los saco de la vida diaria, no solo de mi rutina, sino también de la vida de mis amigos y conocidos, y de las cosas que escucho en la calle. El reloj enfatiza el paso del tiempo, el tiempo y el hecho de que en Grecia no lo sabemos aprovechar. A veces aparecen corazones en mis dibujos, son el símbolo del amor, de la vida. También uso los ojos. Un ojo en un árbol, por ejemplo, significa que el árbol está vivo. Loaf busca lugares seguros para hacer sus pintadas. No quiere tener ningún problema con nadie, lo que no es fácil con tantos edificios antiguos. Cuando era más joven me grabaron 1 o 2 veces en vídeo. Tuve que ir a la comisaría, donde solo me pidieron la documentación y poco más. Siempre he tenido mucha suerte en ese sentido. Tengo amigos que han recibido palizas por sus pintadas, cuando eran más jóvenes. Jamás haría un graffiti en la Acrópolis o en un edificio antiguo, más que nada por respeto. Esas piedras llevan allí miles de años. ¿Quién soy yo para pintar encima? Prefiero los edificios vacíos, abandonados. Y hay tantos. Atenas está llena de casas abandonadas. Pero no, jamás pintaría sobre monumentos antiguos. No está bien. Un artista no debe echar a perder el trabajo de otro. Y lo que hicieron los antiguos son obras de arte. Resulta bastante común ver pintadas en espacios públicos. El artista del graffiti con frecuencia se enfrenta a un dilema. ¿Debe darse a conocer, conectar con su público o es mejor trabajar de incógnito?
A veces la gente me dice lo que opina. Hace poco una mujer se acercó y me preguntó, ¿qué es eso? Es muy feo. Claro, no sabía lo que había hecho yo. Pero a la mayoría de los transeúntes, sobre todo los de estas calles, les gusta lo que ven. Hacen fotos. Algunos incluso me han pedido que pinte algo para ellos. La gente poco a poco está aceptando el graffiti. Y creo que eso es bueno. La población de la moderna Atenas ha aumentado exponencialmente, sobre todo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de emigrantes procedentes de las zonas rurales y las islas. Aunque Atenas no es una ciudad pobre, sí sufre frecuentes periodos de escasez, y no solo desde la crisis. Atenas es desde hace tiempo un crisol de culturas. El arte callejero, el graffiti y los murales no son más que una expresión de esa riqueza cultural. Después de todo, aquí se sentaron las bases de la organización moderna de la sociedad que hoy llamamos democracia. Muchos de los edificios de la Acrópolis se erigieron gracias al tesoro de la Liga de Delos. Los atenienses crearon una asamblea popular para decidir en qué se emplearía el dinero. Cualquier ciudadano libre podría votar, es decir, todos, salvo las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Aquello fue el germen de la democracia. En la actualidad todo el mundo puede votar, pero ya casi nadie cree que su voto sirva para influir en la política del país. Para el dibujante Andreas Petroulakis, el tema de la democracia está muy vivo. La democracia ateniense fue la primera expresión del sistema de gobierno moderno del mundo occidental. Pero no era como la que tenemos ahora. Democracia significa perteneciente a todos los ciudadanos. Sin embargo, en la antigua Grecia, la democracia no era para todos. Por aquel entonces, no todos tenían los mismos derechos. Y no puede haber democracia cuando los derechos no son los mismos para todos o cuando hay esclavitud. Nosotros ahora sí que la tenemos. La democracia occidental, la que existe en Europa y en Estados Unidos, quizá tenga algunos aspectos negativos, pero sigue siendo la mejor forma de gobierno jamás inventada. Andreas Petroulakis trabaja para el periódico Kathimerini, una publicación de corte conservador y gran prestigio. Como dibujante y periodista, el tema de la democracia es su pan nuestro de cada día. En la redacción, Petroulakis hojea los titulares sobre política griega y europea, entre los que también figuran dibujos y artículos suyos. Después de todo, la libertad de expresión es una piedra angular de la democracia. Recientemente, Andreas Petroulakis tuvo un enfrentamiento público con el ministro griego de Defensa a cuenta de una viñeta con el siguiente texto: las cucarachas sobreviven a cualquier cosa, y algunos políticos conservadores incluso consiguen hacerse con un sillón en una coalición de izquierdas. En su denuncia, el ministro le pedía 1 millón de euros por difamación, otro enfrentamiento sobre los límites del humor. Durante décadas en Grecia hemos disfrutado de libertad para hacer humor. Creo que nos lo hemos ganado. Tenemos una gran tradición de humoristas gráficos y dibujantes. Y creo que la mayoría de los griegos tiene sentido del humor, comprende el sarcasmo, la ironía, y sabe cómo reírse de sí mismo, la mayoría. El sentido del humor no es como la democracia, no está distribuido de forma igualitaria entre todos, pero la mayoría de mis compatriotas sí que lo tiene. La sátira que se originó en Grecia, gracias principalmente a Aristófanes, estaba dirigida a todo el mundo, se incluía al público, y sin embargo, ahora parece que eso molesta.
Lo que digo es que la sátira ahora se dirige principalmente hacia los políticos, los líderes de opinión y los famosos, y que el público siente que no tiene ninguna responsabilidad, lo que no es cierto. Nosotros, el pueblo, somos responsables de lo que hacen los políticos, porque en una democracia real solo pueden hacer lo que nosotros les permitimos. Y cuando se pasan de la raya, somos nosotros quienes tenemos que pararles los pies. En estos momentos la Unión Europea está pasando por una fase de austeridad que está enfadando mucho a la gente. Pero no olvide que el 50% de los fondos dedicados al estado del bienestar en todo el mundo circulan dentro de la Unión. En otras palabras, ahora estamos pasando por tiempos duros, pero seguimos viviendo en el mejor barrio, en la mejor comunidad del mundo. No deberíamos infravalorar lo que tenemos solo porque queremos mejorar. En el mapa del mundo estamos situados al oeste de Turquía, Siria e Israel, al norte de Egipto, Libia y los demás países norteafricanos. ¿Cómo podemos decir que estamos sufriendo una crisis humanitaria? ¿Qué dirían ellos? La gente que vive en estos países. Ellos soportan guerras, sangre por todas partes, la vida humana allí no vale nada. Antes de hablar de la situación actual, deberíamos darnos cuenta de que la democracia griega es una de las mejores del mundo. A las afueras de Atenas se encuentra el puerto histórico de El Pireo. Aquí, en el Golfo Sarónico, petroleros y cargueros aguardan mientras los barcos de pasajeros y los ferris atracan en sus muelles. Con 19 millones de viajeros al año, El Pireo es el puerto de pasajeros más importante de Europa. El Pireo siempre ha sido crucial en la comunicación con las islas y fue también el punto de partida para numerosos migrantes en su viaje a través del océano. También es el sueño de muchos regatistas y dueños de yates. Los deportes acuáticos ocupan un lugar muy especial en la psique de los griegos, sobre todo la náutica. Aquellos que pueden permitírselo amarran su embarcación en uno de los numerosos puertos deportivos que se crearon después de los Juegos Olímpicos de 2004, como este de Seas Marina. La crisis económica no ha obligado a los realmente ricos a bajar su nivel de vida, aunque ahora están más vigilados. Aquí, en uno de los 3 puertos deportivos del Pireo, Sofía Bekatoru espera la llegada de los vientos adecuados. Ganó la medalla de oro en las Olimpiadas y es una de las deportistas más famosas de Grecia. Hoy ha venido para probar su nuevo barco. La embarcación es muy moderna, casi parece más una tabla de surf. Es una creación hecha a su medida. Con la ayuda de su entrenador comienza a prepararla para su primera salida. Pero el viento que tanto anhelaba parece que le vaya a estropear el plan. Mientras nos preparábamos, el viento ha comenzado a ganar fuerza, lo que significa que las condiciones no son buenas para esta embarcación. Así que no me queda más remedio que cambiar de barco. Este no puede salir con un viento de fuerza 17. Se puede navegar con él hasta con un viento de 20 millas, pero no con más, sería demasiado peligroso. De vuelta al tablero de diseño. Hay que desmontar el barco y guardarlo de nuevo. Estas cosas pasan. Los marineros profesionales saben cuándo arriesgarse y cuándo hay que dar marcha atrás. Esta mentalidad es una de las razones por las que Sofía participó con éxito en 2 Juegos Olímpicos e incluso ganó la medalla de oro en 2004. Su victoria llenó de orgullo a todo el país y fortaleció aún más su unión emocional con el mar. Nunca he tenido miedo del mar.
aunque he vivido situaciones peligrosas durante todos estos años. Hace ya 28 años que navego. Al mar hay que respetarlo. Hay que tener las ideas claras y no tomar riesgos innecesarios. Y siempre hay que tener un plan B. En Australia nos topamos con varios tiburones. Fue un poco antes de los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney. Estábamos entrenando y de repente apareció un grupo de tiburones. Pasé bastante miedo por los tiburones, no por el mar. Junto a varias colegas, viví una situación bastante peligrosa, con vientos de más de 40 millas. Naufragamos, hundieron hasta las velas y tuvimos que abandonar todo el equipo para salvar la vida. Sofía ha decidido utilizar un barco más seguro con este viento y ya lo está preparando. Para enfrentarse al mar y a la meteorología, Sofía confía en un antiguo conjunto de normas de los antiguos marineros griegos, conocido como Naftosini. Se aplica en todos los ámbitos de la navegación y hunde sus raíces en la experiencia de la flota de Ática, en el conocimiento tradicional de los marineros desde Ulises a los argonautas. Para mí el Naftosini es algo difícil de explicar. Tiene que ver con las medidas de seguridad que hay que tomar al hacerse al mar. Medidas que comienzan por saber las condiciones del mar y las corrientes con las que te puedes encontrar. Ahora eso es más fácil. Con la tecnología actual, la Internet. Pero eso no es todo. Según Sofía, cualquiera que se haga al mar debe estar al tanto de los riesgos y debe prepararse para la peor de las situaciones. Solo entonces se dice que un marinero actúa con responsabilidad, según las leyes de Naftosini. No importa volcar durante el entrenamiento. Eso ocurre unas 15 veces en cada sesión. Ella lo sabe y por eso viene preparada. Navegar sin volcar no es su estilo. Como ella dice siempre, si no arriesgas, no ganas. El mar es mi vida. No puedo imaginar mi vida lejos del mar. Me di cuenta siendo muy joven, cuando iba a la playa. Salí a navegar por primera vez con 8 años y se me olvidó regresar. Aún siento lo mismo a mis 37 años. Ojalá pudiera pasar todo el día en el mar. A veces lo consigo y eso me hace muy feliz. Así es como me siento también cuando traigo a mis hijos y les enseño todas las maravillas que te regala el mar cuando lo respetas. Situaciones maravillosas que surgen de forma natural y con las que los críos aprenden lecciones de vida a través de la propia experiencia. Sofía de Cátoru ha sido nombrada 2 veces Regatista Mundial del Año. Las aguas por las que Sofía navega ahora fueron también el escenario hace 2500 años de una de las batallas marítimas más grandes de todos los tiempos. La armada persa, superior en número a la griega, se disponía a tomar Atenas.
Entonces llegó de Delfos el críptico mensaje de confiar en las murallas de madera. Los atenienses recibieron el mensaje. Primero trasladaron a las mujeres y a los niños a un lugar seguro, a Salamina. Después construyeron una especie de muro con sus humildes barcos de madera y organizaron un contraataque con el que consiguieron hundir una gran parte de la flota persa. Los atenienses tenían un mejor conocimiento del mar y de sus costas en particular, y además contaban con el Naftosini, su tradición náutica. Una filosofía práctica que combina respeto reverencial y un profundo amor por el mar.